victoria, a traspasar todo lo que venga delante de mí, todo lo que se me enfrente, lo voy a vencer. Dígalo conmigo, todo lo que se me enfrente, lo voy a vencer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me muevo en la fe. Y no es cualquier fe, es una fe radical. Diga conmigo, fe radical. Diga, tengo una fe radical. Wow, yo lo digo y me está... fe radical. Y algunos de ustedes tienen como un signo de interrogación. ¿Qué es eso de fe radical? Les voy a dar un testimonio. Se lo voy a leer. Esto me impactó, este testimonio me impactó de una forma tremenda y nos introduce a esta serie. Miren, se lo voy a leer. Esta es la historia de un médico que trabajó en África. Una noche trabajé duro con una madre en su parto, pero a pesar de todo lo que pudimos hacer, ella falleció dejándonos un pequeño y prematuro bebé y una niña de 2 años que lloraba desconsoladamente. Tuvimos grandes problemas para mantener vivo al bebé. No teníamos incubadora ni electricidad para hacer funcionar una. Tampoco teníamos alimento especial para estos casos. Aunque estábamos sobre la línea del Ecuador, las noches a menudo eran frías con vientos peligrosos. Un estudiante que me ayudaba fue a buscar una cobija de lana que teníamos para los bebés. Otra fue a atizar el fuego y a cargar una bolsa con agua caliente. Ella volvió casi inmediatamente muy preocupada para decirme que la bolsa se rompió al llenarla. Y comenta que las bolsas de agua caliente se rompen fácilmente en climas tropicales. Y era nuestra última bolsa, exclamó. Como se acostumbraba en Occidente, no hay que llorar sobre la leche derramada, de modo que en África Central se puede considerar no llorar sobre bolsas de agua caliente rotas. Estas no crecen en los árboles y no hay farmacias en los bosques donde comprarlas. Muy bien, dije, ponga al bebé lo más cerca posible del fuego y acuéstate entre el bebé y la puerta para evitar las corrientes de aire frío. Tu trabajo es mantener con calor al bebé. Al mediodía, como hacía todos los días, fui a orar con los chicos del orfanato que querrían reunirse conmigo. Les daba sugerencias sobre cosas por las cuales orar y también les conté del pequeño bebé. Le expliqué, nuestro problema es mantener al bebé con calor suficiente, la bolsa de agua caliente que se había roto y que el bebé podía fácilmente morir y se enfriaba. También les conté de su hermana de 2 años que lloraba porque su madre había muerto. Mientras orábamos, una de las niñas de nombre Ruth hizo la usual sincera oración que los niños hacen en África. Dios, por favor, envíanos una bolsa de agua caliente hoy. Mañana será demasiado tarde porque el bebé habrá fallecido. Por favor, envíala esta tarde. Mientras trataba de contenerme por la audacia de su oración, ella añadió, y también podrías por favor enviarnos una muñeca de juguete para la niña, así ella puede ver que tú realmente la amas. Como sucede a menudo con las acciones de las oraciones de los niños, yo fui sacudido. ¿Podría yo decir amén honestamente? Yo no creía que Dios podría hacer esto, ¿o sí? Yo sé que Él puede hacer todo. La Biblia dice así, pero hay límites, ¿no es cierto? La única forma en que Dios podía contestar esta oración en particular sería si alguien enviaba una encomienda desde el exterior. Hacía ya 4 años que estaba en África y nunca había recibido una encomienda. Y si alguien enviaba una, ¿podría ser que incluya una bolsa de agua caliente? Yo vivía sobre el Ecuador. A media tarde, mientras estaba dando clases al grupo de enfermería, me llegó el mensaje de que un vehículo había llegado a mi casa. Cuando llegué a mi casa, el vehículo ya se había ido, pero en la puerta habían dejado una caja de unos 11 kilos. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No pude abrir la caja yo solo, y llamé a los niños del orfanato para que me ayudaran. Con mucho cuidado sacamos los precintos y empezamos a desempacar con mucha emoción. Habían unos 15 chicos observando la gran caja.
Comencé a sacar jerseys de colores muy brillantes. Los ojos de los chicos estaban iluminados. Habían vendas para los leprosos. También habían pasas de uvas que serían de utilidad para el fin de semana. Luego puse mi mano nuevamente en la caja y sentí, ¿podía esto ser cierto? Lo tomé y lo saqué. Sí, una bolsa de agua caliente nueva. Lloré. Yo no había pedido a Dios que nos la mande. Yo no creí verdaderamente que Él podía. Ruth, la niña, estaba en primera fila. Ella se adelantó y en voz alta dijo, si Dios envió una bolsa de agua caliente, también debe haber enviado la muñeca. Escarbando hacia el fondo de la caja, ella sacó una hermosa muñeca con un vestido de colores. Sus ojos brillaban. Ella nunca había dudado. Mirándome, me preguntó, ¿puedo ir contigo y darle la muñeca a la niña? Así ella sabrá que Jesús realmente la ama. Por supuesto, respondí. Aquella encomienda había estado de viaje durante 5 meses. Le habían enviado mis compañeros de escuela que tuvieron la impresión de obedecer a Dios e incluir una bolsa de agua caliente aún para la línea del Ecuador. Y una chica había puesto la muñeca para una niña africana 5 meses antes, en respuesta a la oración de fe de una niña de 10 años, y traerla esa misma tarde. Yo estoy ya con escalofríos aquí. Cada vez que leo esta historia, definitivamente, me conmueve. Y entiendo por qué Jesús dijo que tenemos que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Los niños que son enseñados en la fe no lo pierden. Lo pierden los adultos después de tantos problemas, de tantas dificultades en la vida, de tantos golpes que recibimos. Vamos perdiendo y perdiendo algo que estuvo en nosotros desde que nacimos y que fue cultivado, y que hoy ahora mismo los niños están recibiendo una palabra. Si usted no puede, dígale a su niño que ore. Él va a poder. Él sí, el Señor lo va a oír, porque su fe no está contagiada, no está contaminada. El tema que les traigo hoy, comenzamos la serie de la fe radical, es el tamaño de tu fe. Y quiero decirte, la fe, diga conmigo, la fe. Y estos son fundamentos que quiero poner para que ustedes vayan construyendo sobre esos fundamentos y poniéndolos en práctica. Y toda esta serie va a ser construida sobre estos fundamentos. Lo primero que quiero decirle como un fundamento, no es parte del tema en sí del bosquejo, pero quiero decirle, la fe es un don y es un fruto dado por el Espíritu Santo. Diga conmigo, la fe es un don y la fe es un fruto que pone el Espíritu Santo. Y usted está escribiendo, ¿verdad que sí? Porque si está escribiendo, usted lo va a repasar y lo va a poner en práctica esta semana. Si no lo escribe, no lo pone en sus notas. Si usted tiene un celular, saque su celular. No me va a molestar que está escribiendo notas después que no esté comunicándose con alguien fuera de aquí, ¿verdad? Ni viendo otra película. Pero ponga esto: la fe es un don y un fruto dado por el Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. Todo, diga conmigo todo. Diga de nuevo, todo opera por la fe. Todo opera por la fe. Todo. El sol, la luna, el aire que respiro, todo lo creado, todo lo que se mueve en el reino de la natural como en el reino espiritual, en la vida de los seres humanos, en la parte financiera, en las relaciones, todo se mueve por la fe. Por eso el escritor de Hebreos dice, por la fe fueron creadas todas las cosas. Por la fe. La pregunta es, ¿qué tamaño de fe puede hacer grandes cosas? ¿Te has preguntado cuál es el tamaño de tu fe?
¿Te has hecho esa pregunta? O cuando te encuentras y te enfrentas a situaciones sumamente difíciles. Por lo regular decimos, es que tengo muy poca fe. Es que mi fe es pequeñita, pequeñita. ¿Qué tamaño de fe necesitas para realizar tus sueños? Para tener un milagro diario en tu vida, para estar constantemente viendo milagros tras milagros tras milagros, para conquistar las promesas de Dios. ¿Qué tamaño de fe tú necesitas? La fe es un ministerio. Y la forma de entenderlo es cuando pensamos en una semilla. Si la fe es un misterio, como la semilla es un misterio. Y por eso nuestro Señor Jesucristo usó varias parábolas para ayudarnos a entender la fe, el misterio de la fe, usando el misterio de la semilla. Vamos a leer en Mateo 17, versos 18 al 20. Dice, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús respondió al demonio, y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Verso 19. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Verso 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Nada sería imposible. Hay otra parábola del Señor que nos ilustra con más detalle el tema de la semilla de mostaza, y es en Marcos 4, 30 al 32. No hablando de la fe, pero sí nos ilustra la semilla de mostaza. Dice Jesús, verso 30, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Una semilla de mostaza es tan pequeña que puede esconderse en la uña. ¿Se imaginan? Para nosotros que no somos agricultores no podemos pensar tanto en lo que es una semilla de mostaza, pero para el contexto donde Jesús está hablando era normal. ¿Saben cuánto crece esa semilla? Fíjense en esta ilustración de un árbol de mostaza. Fíjense que tiene la semillita en los dedos y mire el árbol que crece con esa semillita tan pequeña. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar todo lo grande que sale de una semilla tan pequeña? Entonces la fe, que es el primer punto importante, la fe es como una semilla que tiene un bosque adentro. La pregunta no es cuál es el tamaño de mi fe, no es el tamaño, es el potencial. Diga conmigo, no es el tamaño, es el potencial. Una semilla tan pequeña puede levantar un árbol tan grande. Por eso el Señor Jesús dice, aunque tengas fe del tamaño de una semilla de mostaza, puedes hacer un bosque. Puedes hacer lo imposible, porque de nuevo no es el tamaño, es el potencial, es lo que está adentro. Y la tierra son las oportunidades. ¿Cuál es el contexto en donde el Señor Jesucristo está hablando de esta situación? Había un muchacho endemoniado, había un padre que estaba totalmente en crisis,
porque su hijo ya no podía aguantarlo, ya no podía dominarlo, ya no podía controlarlo, porque el demonio que estaba controlando a este muchacho estaba causando destrucción, no solamente destrucción de su vida, sino de todas las personas, de su casa, de su hogar, de su familia, de sus finanzas. Era una situación de destrucción. Y el padre va donde los discípulos de Jesús, los que ya habían sido enviados por Jesús a predicar y a echar fuera demonios. Los envió de dos en dos. Pero en este momento los discípulos no pudieron. Fracasaron. En ese tiempo en que ellos estaban tratando de echar fuera a los demonios, Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, teniendo una experiencia gloriosa. Y cuando bajan de esa experiencia gloriosa se encuentran con esa situación, con esa crisis. Y el Padre le protesta a Jesús, le dice: tus discípulos no pudieron ayudarme, no pudieron resolver la crisis, no pudieron resolver el problema, no me pudieron ayudar. Pensábamos que como eran tus discípulos, ellos iban a ayudar con la situación, pero no lo lograron. Y es en ese contexto que Jesús inmediatamente echa fuera el demonio, trae paz en el hogar, trae paz en la vida de ese muchacho joven, cambia todas las circunstancias, porque Jesús es así. Donde quiera que él entra, cambia las circunstancias del hogar, del matrimonio, de la familia, de la salud, de las finanzas. Trae cambio total. Esa es la verdad. Jesús presente cambia las circunstancias. Y los discípulos, todos avergonzados, sacaron a Jesús aparte. Acá entre nosotros, no lo digas a los demás, no lo digas públicamente, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dijo: ustedes no tenían fe, ustedes no tenían el potencial de la fe, ustedes no estaban ejerciendo lo que la fe puede hacer. Simple, sencillo. No tenían fe, no tenían escasamente la fe para poder sacar ese endemoniado. Porque cuando hay una situación como esa, déjeme ilustrarlo, es como cuando usted tiene un mueble al frente y lo tiene que mover de un lugar a otro. Para usted mover ese mueble de un punto a otro, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que ejercer fuerza. Si usted es lo suficientemente fuerte, su fuerza va a poder mayor que la fuerza de ese mueble, que ejerce una fuerza contraria. Así es la vida. Es una lucha de poder. Es quien tiene más fuerza. Y cuando los discípulos se enfrentan a ese demonio, o a esos demonios que estaban en ese muchacho, no tuvieron la fuerza, el poder, la capacidad de sacar, de sobrepasar el poder de ese demonio. El demonio tuvo más fuerza, más poder que ellos. Los vencieron esos demonios. No entendieron que así es como se mueve el reino de Dios, así es como se conquista. Todo lo que está sucediendo en tus circunstancias y que son contrarias a lo que tú necesitas conseguir alcanzar y mover, es una fuerza que se te enfrenta y te dice: yo tengo más poder que tú. Tú no vas a poder cambiar esa situación financiera. Tú no vas a poder cambiar esa situación matrimonial. Tú no vas a poder cambiar esa situación con tus hijos. Tú no vas a poder cambiar esa situación con tu jefe, con tus negocios, con tus circunstancias. Hay una fuerza que te está hablando y te está diciendo: tú no puedes. La historia es que ellos no pudieron expulsar al demonio. Y Jesús les explicó: ustedes no tienen fe, son incrédulos, sin fe, débiles en la fe.
Los demonios son una realidad que nosotros estamos confrontando diariamente. Si usted quiere esconderlo, si usted no lo quiere saber, usted no lo quiere creer, eso es su problema. El infierno es una realidad. Los demonios, el reino de las tinieblas es una realidad. Y está funcionando para destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tu finanza, destruir tu salud. Ese es su propósito, esa es su meta. Es tratarte de persuadirte que tú eres una persona impotente, incapaz y vienen a entrar a destruirte, a destruir tu hogar, destruir toda la bendición, destruir la familia. Eso es una realidad. Jesús describió que el mal viene de Satanás, no de Dios. Todos los males que vive el ser humano es el resultado de un reino de tinieblas. Y un reino de seres humanos que viven en pecado, en desobediencia a Dios. Y todos los que somos seguidores de Jesús tenemos que entender esa verdad. Y diariamente nos estamos confrontando con ese papá que nos está diciendo, ese vecino que nos está pidiendo, ese compañero de trabajo que nos está reclamando. Si tú eres un seguidor de Jesús, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde puedo ir? Ayúdame. Tú tienes la verdad. Tú eres la luz del mundo. Gracias. ¿Te puedes imaginar la felicidad de ese padre cuando su hijo fue libertado? ¿Te puedes imaginar la felicidad de tu vecino cuando tú entras y oras por él y el Señor contesta oración? ¿Te puedes imaginar tu familia, tus hijos en crisis y tú oras e impones las manos y cambia toda la circunstancia? ¿Te lo puedes imaginar? No te lo imagines. Esa es una verdad que el Señor nos entregó a nosotros. Y es una responsabilidad que tenemos en nuestras manos. El Señor Jesús le dice, si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a esa montaña, muévete, y esa montaña se va a mover inmediatamente. Y la montaña que él estaba señalando era una montaña inmensa. Y ellos entendían que montaña se representa todo obstáculo, todo impedimento, todo aquello que se convierte probablemente en un imposible de pasar al otro lado. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu montaña en esos momentos? ¿Cuál es tu situación que ya tú has declarado imposible? Llegué a esta nación sin papeles, sin el idioma, sin el lenguaje, todo con mis manos atadas. Es un imposible desde que llegué aquí. La situación que estoy viviendo es un imposible. Tú lo has declarado y tú has hecho crecer la montaña. Porque tu incredulidad empodera tu enemigo. Tu incredulidad, tu mentalidad de no creer que en ti está el poder para sacar esa montaña del medio, empodera esa montaña y la hace más grande. ¿Cuál es tu montaña? ¿La puedes escribir? Si quieres, escríbela ahí. Mi situación financiera, la rebeldía de mis hijos, mi vecino, mi jefe, mi negocio está fracasando. ¿A quién tú le echas la culpa de esa montaña? ¿Se la echas a Dios? Dios me puso esa montaña en el frente. ¿Le echas la culpa a otras personas? Eso es lo que nosotros regularmente hacemos. Los seres humanos, cuando no asumimos responsabilidad, lo que hacemos, que es el típico ser humano de este tiempo, nos hacemos víctimas. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú te sientas una víctima. Pobrecito de ti. Tú ves, ese jefe abusa de ti. Mira lo que se está aprovechando de ti. Y tú te alimentas de ese espíritu de víctima. Sí, pobrecito de mí. Esta nación son gente todos prejuiciosos, racistas.
Yo que soy brown o negrito o amarillo o verde o azul. No, no es el color de tu piel. No es ni tu vecino, ni tu papá, ni tu jefe, ni quien sea. Eres tú el problema. Y está dentro de ti. Es falta de fe. ¿Cuál es tu montaña? El segundo punto, el reino de Dios solo se mueve por fe. Donde no hay fe, y escriba esto, donde no hay fe, no hay presencia del reino de Dios. ¿Me escuchó bien? El reino de Dios solo se mueve por fe. Y donde no hay fe, no hay presencia del reino de Dios. Mateo 13:58. Por lo tanto, hizo solamente unos poquitos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Marcos 6, 5 y 6. Y debido a la incredulidad de ellos, de esa ciudad, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Una ciudad que el Señor entra y se asombra, que lo que caracterizaba a ese pueblo era la incredulidad. Me pregunto, cuando Jesús entra a tu casa, ¿qué encuentra? ¿Por qué el Señor no hace un milagro? ¿Por qué el Señor no está haciendo un milagro financiero? ¿Por qué el Señor no está cambiando mi circunstancia? ¿Por qué el Señor? No, el Señor tiene las manos atadas por tu incredulidad. La incredulidad, la falta de convicción, la ausencia de fe ata las manos de Dios y para la voluntad de Dios en nuestro favor. Y usted puede preguntarse, pero ven acá, ¿y Dios no es todopoderoso? ¿Que Él puede hacer lo que sea en cualquier momento? Sí y no. Porque Dios creó todo el universo dentro de unas leyes y dentro de su propio carácter. Y la fe y el amor es parte del carácter de Dios. Todo se mueve por la fe, porque Dios mueve todo por la fe. No me entendieron. Piense bien. El escritor de Hebreos dice que todo fue creado por la fe. La fe fue el instrumento que Dios usó junto a su palabra para que fuese creada todas las cosas, el universo, la creación, todo fue creado por la fe. No la fe mía, no la fe tuya, no la fe de los hombres, la fe de Dios. La fe está en Dios, como el amor está en Dios. ¿Había usted pensado en eso alguna vez? Hoy lo aprendió. La fe es parte del carácter de Dios. Es un instrumento. Y eso lo vamos a estar viendo en estos próximos domingos. ¿Por qué no ves un milagro en tu vida? O en el que está al lado tuyo. Pues tú estás viendo milagros todos los días. Porque estás controlado por tus 5 sentidos. Porque estás controlado por tus temores. Y porque estás controlado por la opinión de los demás. Y cada vez que Dios te da un sueño, te da una visión, y te preñas, porque es así. Cuando el Señor te entrega algo, te preñas de eso. Y no son 9 meses de gestación, ¿ok? Puede ser 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años,
A Moisés le tomó 40 años parir lo que el Señor le había dicho que iba a suceder. Y las personas a tu lado, cuando te escuchan hablar, no, porque esto va a pasar y esto va a suceder y ya lo tengo conmigo y ya yo lo creo y ya yo lo confieso, y pasa un día y pasa un año y pasan 2 años y pasan 3 años, la gente empieza a decirte, no fue Dios, esos son inventos tuyos, y le crees, porque siembran la semilla de la duda en tu corazón. Y le crees. ¿Están conmigo? Tercero, la fe no aumenta. La fe no aumenta. La fe se fortalece cuando se activa. Lucas 17, 5 y 6. Mire lo que dice. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. ¿Por qué tienen miedo? No, perdón, ese verso lo voy a dejar para más adelante. La fe se fortalece cuando se activa. La fe tiene tanta fuerza que puede arrancar todo obstáculo que tienes en el medio, que puede cambiar todas circunstancias. Pero es interesante, esta vez el Señor no le habló de una montaña, sino de un árbol frutal. Y es que interesante, Señor, ¿por qué un árbol frutal? La montaña yo la entiendo, la montaña es un obstáculo, la montaña es un tropiezo, la montaña es algo en el medio, imposible de pasar, pero un árbol frutal que representa provisión, que representa bendición, que representa bienestar. Y el Señor nos está diciendo, miren, la fe puede cambiar las circunstancias de tu vida. Tú puedes mover las cosas de un lugar a otro a través de la fe. Puedes cambiar tu situación y tus circunstancias. Señor, quiero comenzar un negocio. Tu fuente de bendición es un trabajo. Tu fuente de provisión es un trabajo. Pero el Señor ha puesto en tu corazón que ya no debe ser un trabajo. Que comiences un negocio. Que confíes en Él. Que Él va a darte todo lo que necesitas para levantar ese negocio. Y te comienzas a preparar. Y aunque ese negocio sea en el medio del océano, va a prosperar. Porque no importa las circunstancias y la situación, si tienes fe, va a cambiar tu situación de una buena a una mejor. De una agradable a una extraordinaria. Porque eso es lo que hace la fe. La fe te mueve de bendición en bendición, de prosperidad en prosperidad, de éxito en éxito, de victoria en victoria. Te va moviendo y te va haciendo crecer. La fe no es estática. La fe es un músculo que solo el ejercicio la fortalece. ¿Me entendieron? Si usted no ejercita la fe, no vas a crecer en tu desarrollo humano, en tu desarrollo en las relaciones, en todas las áreas de tu vida no vas a crecer, porque la fe es lo que permite que tú vayas creciendo y yendo, como dice la palabra, de gloria en gloria y de poder en poder. Solo la fe
puede salvarte de toda amenaza, tempestad y destrucción. Mateo 8:26, ahora sí. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? ¿Están tan débiles en la fe de ustedes? ¡Cuánta incredulidad!, le dijo Jesús. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. El miedo debilita y te resta la fe. Donde hay duda, no hay fe. Donde hay miedo, no hay fe. Las dos cosas no pueden estar juntas. Y usted debe de discernir lo que está sintiendo en ese momento. La fe no echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Pero la fe suplanta el temor. Hello. Es cambiar un elemento por otro elemento. O usted opera en el temor, o usted opera en la fe. Pero las dos no pueden estar juntas. ¿Están conmigo? La solución es echar fuera el temor y moverte en la fe. Nuestra fe descansa en el poder de Dios. Entonces la duda es que Dios tenga la capacidad de resolverme la situación. Sin fe no hay salvación. Ese es el cuarto punto. Y debo ir corriendo porque ya me pasé del tiempo. Usted tiene que aprender a moverse de los 5 sentidos al 6º sentido de la fe. 1 Corintios 2, 4 y 5 dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que convence no es un discurso que toca las emociones, sino el poder de Dios, porque es ese poder que muestra realmente la manifestación de su reino. Entonces, mucha gente hoy se mueve con mensajes preciosos, preciosos. Allá afuera en el internet, usted encuentra, pero cuántos mensajes lindos. Oh, me conmovió. Ay, qué precioso ese predicador. Y todo el mundo corre detrás de los predicadores que hablan hermoso, que me dan una paz, que me dan una tranquilidad, pero son todos unos fracasados en la vida. Porque todos nos movemos por emociones. Nos movemos porque me tocó el corazón, pero no nos movemos en el poder de Dios. Y Pablo está diciendo: no se confundan. Los mensajes lindos no cambian, sino el poder del Espíritu Santo. Y vuestra fe no puede estar puesta en mensajes lindos y acomodados y de mucha oratoria, sino en el poder de Dios, en el Señor Jesucristo, nuestra fe, que tiene la capacidad y el poder para mover todas las circunstancias y transformar nuestras vidas de gloria en gloria, de poder en poder. Y termino diciendo: fe radical en Jesús es la fe que trae salvación. Termino con Pedro, capítulo 1, versos 4 al 9. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada al día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué dice el apóstol? Por la fe dentro de ti, Dios te protege con su poder. Pero no te exime de las pruebas. Los conflictos y las crisis son parte de nuestra vida. Pero yo tengo que tener la convicción. Tengo que tener la fe. Tengo que tener la seguridad que yo sé, que no importa mi situación, no importa mis circunstancias, Dios con su poder me sostendrá, me mantendrá firme y me sacará de esta crisis. Lo tengo que creer.
El verso 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Otra pausa. Un día en el cielo se va a celebrar los héroes de la fe. Me acuerdo la historia de Jorge Müller, un hombre que levantó más de 5 orfanatorios, alimentó más de 10,000 niños huérfanos. Y él dijo: nunca le pedí a nadie. Al único que le pedí fue a mi Padre, que suple todo lo que me hace falta. Un día estaban todos los huérfanos sentados en la mesa grande, y él fue a orar y dar gracias a Dios. No había desayuno, no había pan, no había leche, no había nada para comer. Y él dijo: Señor, te damos gracias por los alimentos que nos has provisto hoy. Y los niños se miraban unos a los otros: pero no hay nada, no hay por qué dar gracias, no hay alimento. Y cuando él dijo amén, tocan a la puerta. Y era el lechero: se me dañó el camión, les traigo la leche para que la aprovechen. Entra la leche, y al rato viene el panadero: les traigo el pan. Dios puso en mi corazón que todo lo que hice se los traiga. Y aquel comedor se llenó del aroma del pan acabado de hacer, y los niños todos desayunaron su leche y pan. Eso fue la costumbre, el diario vivir de este hombre de fe, que nunca pidió un solo centavo, y que Dios proveyó para alimentar a más de 10,000 huérfanos durante todo el tiempo más difícil de los años 1800. Lo puede hacer contigo. Vamos a ponernos de pie. Dice el verso 8: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confíen en Él, tengan fe en Él, y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. El verso 9 dice: la recompensa por confiar en el Señor será la salvación de sus almas. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por habernos confrontado, y nos vas a estar confrontando con un tema tan importante: la fe. Gracias por enseñarnos que todo se mueve por la fe. Quiero decirte que la fe es puesta por el Señor en ti. ¿Se acuerdan de Efesios 2:8? Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues esa fe es un don de Dios. En el momento que nací de nuevo, la fe fue puesta por el Todopoderoso dentro de mí. Y de ahí en adelante, como la fe operó para salvación, la fe sigue operando para salvación tras salvación tras salvación. Ya no salvación del infierno, sino salvación de todo aquello que el mundo, el pecado y el infierno tratan de ponerme contra mí. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pablo dijo a los Romanos capítulo 10, porque terminamos hablando acerca de la palabra. Yo les dije, la palabra fue escrita en nuestros corazones. La palabra está cargada de fe, y la fe puesta en nosotros y la palabra en nosotros vibran internamente. Tenemos el equipo, tenemos todo el recurso dentro de nosotros. Está dentro de ti. La palabra y la fe está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es activarla, es ponerla en acción y confrontar todos los obstáculos para que esa fe crezca y se fortalezca.
y cumplas la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Un día estarás en la presencia y serás uno de los héroes de fe, donde el Señor dice: me glorificaste porque usaste los recursos que puse dentro de ti para que yo fuese reconocido en la tierra como el Todopoderoso. Padre, gracias. Si hay alguien aquí que todavía no tiene a Jesús y no te sigue, que hoy sea el día de salvación. Si quieres que Jesucristo transforme tu vida en estos momentos y te dé el perdón de tus pecados y la vida eterna, si estás sintiendo ese fuego dentro de ti, si estás sintiendo ese impulso de querer seguir a Jesús, es la palabra que ha entrado, es la fe que está dentro de ti. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, desde ahora te seguiré. Serás mi Señor y mi Salvador. Desde ahora obedezco tu palabra. Perdona mis pecados, dame la vida eterna y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esa oración, te felicito. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Yo quiero saberlo. Te bendigo esta semana. Activa la fe. Allá donde estás, activa la fe. Vamos a tener testimonios de fe. Vamos a estar constantemente escribiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que el Señor les dé una semana bendecida, los guarde y los proteja. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.